ver. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Luis Vances y junto a mis dos compañeros vamos a exponer el ensayo que es la reforma agraria tuvo un impacto positivo en el Perú. Eh, ya, bueno, empezamos con la introducción, ¿no? Bueno, todo ocurrió en la década de los 50, ¿no? Donde se dio uno de los hechos históricos que dio un gran impacto en el Perú, o sea, la reforma agraria. Empezó con las migraciones del campo a la ciudad, que llegaron a incrementar masivamente. Esto produjo que la capital se dieran fuertes manifestaciones, toma de tierra, sobrepoblación en algunas principales ciudades. Todo esto producido por los campesinos de la parte de sierra, ¿no? Todo esto por una mala gestión en ese tiempo por el Estado, en la parte sierra del Perú. No había un sistema estable para aquellos campesinos que puedan seguir trabajando sus jornadas laborales, por eso se realizaban aquellos disturbios en la capital. A todo esto, el gobierno de Juan Velasco Alvarado optó por aplicar leyes para tratar de cambiar o revolucionar este tema. De tal manera, nosotros como grupo nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Consideras que la reforma agraria sí tuvo un impacto positivo en el Perú? Nosotros consideramos que sí, que la reforma agraria sí tuvo un impacto positivo en el Perú. Y a continuación detallaremos tres argumentos que sustentamos nuestra hipótesis. Mm, Buenas tardes, buenas noches, profesora. Mi nombre es Berta Cueva. Los cambios y las transformaciones ocurridas entre 1895 y 1930 tuvieron una gran influencia en la construcción del Perú de hoy. La consolidación de la democracia representativa y la economía de mercado son dos de los pilares fundamentales del sistema político y económico peruano actual. El crecimiento demográfico y urbano también ha tenido un impacto significativo en el Perú de hoy. Sin embargo, también hay permanencias que se remontan en este periodo. La desigualdad social, la concentración del poder económico, la exclusión política de los sectores populares son problemas que siguen siendo desafíos para el Perú de hoy. Aspecto político, en el ámbito político, el periodo entre 1895 y 1930 estuvo marcado por el surgimiento de la República Oligárquica. Este régimen político estuvo dominado por una élite económica y social que controlaba el Estado y los recursos naturales del país. Los principales partidos políticos de este periodo fueron el Partido Civil y el Partido Liberal. Durante este periodo se consolidó la democracia representativa en Perú. Se realizaron elecciones libres y periódicas y respetaron los derechos políticos de los ciudadanos. Sin embargo, la democracia peruana era limitada, ya que solo una pequeña minoría tenía acceso al poder político. Ahora, hablando sobre el aspecto económico, durante ese tiempo de la reforma agraria, los bonos formaron parte de los hechos importantes en este tiempo, ya que a los grandes hacendados se les fueron arrebatados de sus grandes tierras, haciendo un gran impacto en lo político, económico y también en lo social. Esto sin duda logró ocasionar grandes discusiones y conflictos con la población. Por otro lado, el alboroto que se estaba presenciando, el gobierno, junto a los Estados Unidos, planteó su política de la reforma agraria, llevando así que los campesinos, quienes obligadamente tuvieron que entregar sus tierras, todo por el cambio del régimen de propiedad de tierras, los campesinos que vivían en las zonas rurales pasaban a una mejor clase social junto a cómodas viviendas. Y esto se surgió, o mejor dicho, ocurrió a raíz de los reclamos de estas personas ante la gran desigualdad por parte de ellos y quienes querían mejores condiciones para sus familias. Luego, cuando se promulgó la ley número 15037, se manifestaba que la reforma agraria se basaría en la expropiación de tierras para el uso de producción masiva, dando trabajo a los campesinos, pero esto también se vería afectado porque se tenían que apropiarse de tierras en las cuales los campesinos trabajaban de forma ilegal. Mejor dicho, el uso de explotación frente a un sistema capitalista. Ante ello, Juan Velasco, en forma de compensación y de no hacer creer que su mandato se forjara en la violación de la ley de la propiedad privada, autorizó la entrega de bonos de deuda agraria con el fin de financiamiento.
Sin embargo, por la entrega de estos bonos a los pobladores afectados, dentro del Estado se generó una deuda interna, ya que los bonos llegaron a superar los 150 millones de soles de oro, moneda actual en ese tiempo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, cuando ocurrió la inflación y las elevadas tasas de interés, hicieron que los bonos perdieran gran parte de su valor. Esto gracias con la llegada del terrorismo. En conclusión, la reforma agraria en Perú fue radical en términos de la distribución de la tierra, pero no fue una condición suficiente para lograr el desarrollo rural. La reforma agraria ya no está en en la agenda política y social de Perú. El colapso de las asociaciones CAP, SAIS y sus consecuencias. La división en unidades familiares que conectaban los campos eran esencialmente pequeñas explotaciones. Sin embargo, el gobierno ha hecho pocos esfuerzos para lograr este objetivo en el contexto de la liberación del mercado. Más bien, el objetivo es la política neoliberal, estimulación agrícola, que requiere inversiones desproporcionales, no solo para un segmento pequeño, sino también para un segmento importante de la agricultura mediana y producción directa a los mercados externos. También estimuló, aunque un grado moderado, la concentración de la propiedad de la tierra, especialmente en las zonas costeras y la concentración de la inversión. El proceso de la consolidación en las zonas costeras y concentración. El proceso de la concentración está en marcha. El proceso de reforma agraria en el Perú ha afectado grave e irreversiblemente la estructura agraria del Perú. Y cabe señalar que ese proceso es el más importante entre los cambios introducidos y llevados a cabo por el gobierno en un clima de calma resaltable. Gracias. Ya, esto ha sido todo por hoy. Gracias.